Chicos, en este video les voy a enseñar sobre la gestión de riesgo y la gestión de capital para que sepan qué apalancamiento usar en las distintas temporalidades y sepan qué porcentaje de su capital, de su cartera de trading, usen en las distintas temporalidades también. Esto para que hagan una operativa de manera correcta y coherente y no sucedan tragedias dentro de sus cuentas de trading. No entren en un trade con el 50% de su capital, con el 100% de su capital, porque si tú cometes ese tipo de errores y tienes esa gestión tan, pues un poco loca, al final las probabilidades de que te liquiden tu cuenta y de que termines perdiendo todo o que te barran con todo en una liquidación masiva es muy alta. Entonces, lo que queremos a final de cuentas es tener una correcta gestión y tener un trading correcto a lo largo del tiempo sin que ocurran locuras o tragedias en nuestras cuentas de trading, ¿ok? Para esto, amigos, les he armado este pequeño cuadro que está por aquí, ¿ok? En el cual les defino lo que es la temporalidad de operativa de trading, les defino el apalancamiento que deberían usar entre cada temporalidad y el porcentaje de capital aproximadamente que yo recomiendo para cada temporalidad también de trading, ¿ok? El primero es el gráfico, digamos, de 5 a 15 minutos. Es un gráfico directamente de scalping, un gráfico cortoplacista. En este caso, el apalancamiento recomendado es un 35 a 50x de apalancamiento. Ojo que toda esta información y todo este dato, este cuadro, lo he hecho en base a Bitcoin, ¿ok? Y Ethereum. Obviamente, si tú vas a operar, no sé, digamos, Pepe, a lo mejor tienes que bajarle un poco los apalancamientos, ¿ok? Esto es en base a Bitcoin y Ethereum. Depende de cada criptomoneda, es un poquito menos, un poquito más. Obviamente en este caso estamos hablando de Bitcoin y Ethereum, con lo cual estos son como los topes. De aquí, el resto de cripto sería hacia abajo. Es decir, tendrías que reducirle un poco el apalancamiento en cada caso si la cripto que vas a operar es muy volátil, ¿ok? En este caso gráfico de 5 a 15 minutos, recomiendo un 35 a 50x para operar evidentemente scalping. Es decir, que tú entras en el trade en un gráfico de 5 o 15 minutos y en 2, 3, 4 horas ya estás totalmente fuera de ese trade. ¿Ok? El porcentaje de capital que recomiendo para los scalping son de 3% a 5% por trade. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo un capital de, digamos, $1000, yo recomendaría que cada trade tú lo ejecutes, en este caso, con, digamos, 30 o $50. Vamos, más o menos ese porcentaje de capital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un scalping. A final de cuentas, si tú haces hacer scalping a estos apalancamientos tan altos, puede ser que hagas una promediada o dos promediadas o que hagas distintas cosas y al final de 50 a lo mejor terminas con promediada de precios y demás, terminas a lo mejor usando 100 o $150 de tu capital dentro de esa operativa, si es que has ido con 2 o 3 trades dentro de esa operativa y has ido acumulando más margen en ese trade. Por eso es que hay que usar poco porcentaje, porque si escalas un poquito en este capital que usas, se te puede ir la mano. O sea, si tú empiezas aquí, digamos, tú empiezas con $200 y por algún motivo tienes que escalar un poquito el capital para salir de un trade o escapar un trade o a promediar o lo que sea, pues de estos 200 a lo mejor terminas usando 500 o $600 de tu capital. Con lo cual, en caso de que te liquide, estarías perdiendo el 50% del dinero de tu cuenta, si es que pasa algo malo. Entonces, es un poco lo que yo recomiendo siempre, ¿ok? 3 a 5%, lo cual en este caso, pues si tienes un capital de $1000, como dije, serían más o menos unos $50 por trade de scalping, un 5%. O también puedes abrir trades en scalping en 2 o 3 criptos al mismo tiempo, que sería 50 por 3, serían $150 de operativa en simultáneo, lo cual, como digo, también es una gestión correcta y no sucede ningún tipo de desgracia o tragedia, ¿no? En el caso del gráfico de una hora, estamos hablando ya de un gráfico intradía. Es decir, que tú entras en un trade, en un patrón de gráfico de una hora y deberías salir de ese trade aproximadamente en unas 8 a 12, 13 horas como máximo. Entonces, en este caso estamos hablando de un trade un poquito más lento y por ende podemos permitirnos usar un poquito más de capital y apalancarnos un poquito menos porque hay que aguantar un poquito más la volatilidad dentro del gráfico de una hora, ¿ok? Entonces, para el gráfico de una hora en particular, recomiendo usar entre un 20 a 30x
para Bitcoin y Ethereum, ¿ok? 20 a 30x más o menos, lo cual en lo que respecta a capital recomiendo de un 5 a 10%. Como es un trade un poquito más lento, que va a durar muchas más horas, y como va a ir menos apalancado con menos X, podemos permitirnos usar un poquito más de capital en esa operativa. En este caso 5 a 10%, lo cual sería pues básicamente de 50 a 100 dólares, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, 100 dólares, digamos que es el tope, ¿no? El máximo que sería 100 dólares como el máximo o el tope que usaríamos, ¿no? Aproximadamente. Ahora, si usamos a lo mejor alguna que otra cobertura, pues de 100, mucho ojo, que esto podría escalar de repente a usar 200 o 250 o hasta 300. Eso sí es que quieres. Igual en gráfico una hora muchas veces no es necesario usar algún tipo de cobertura o muchos trades al mismo tiempo. En gráfico una hora muchas veces se asume el trade simple, tranquilo, y si toca stop loss pues te vas, porque es un gráfico tranquilo. Gráfico una hora muchas veces no es necesario ni siquiera hacer más de un trade a la vez. Y si vas a hacer a lo mejor dos a la vez, pues bueno, usarás entonces 200 dólares, que sería el 20% de tu capital. Ahora, eso es opcional. Si tú quieres, puedes bajarle y usar el mínimo, que son 50 dólares, 5%, que está también dentro del margen aceptable en gráfico de una hora. Y también sería lo mismo. Si abres dos o tres trades, estarías usando 100 dólares o 150 dólares si abres dos o tres trades hacia la misma dirección o en distintas criptomonedas, ¿ok? O también si quieres, pues un punto medio. Puedes irte a 75 dólares por trade, 7.5% de tu capital. También es completamente válido. Si abres dos, tres trades, usarás 140 o a lo mucho 200 dólares del capital, lo cual está aceptable dentro de la gestión, ¿ok? Gráfico 4 horas. Para mí, el gráfico 4 horas es un poquito más lento que el de una hora. Por eso es que le he puesto un apalancamiento más suave inclusive. Para un gráfico de 4 horas, al menos en Bitcoin y Ethereum, yo suelo recomendar entre un 10x y 20x. Apalancamiento más suave, más lento que el de una hora. Un patrón dentro de un gráfico de 4 horas puede durar aproximadamente 48 horas. 2 días te puede tardar en ver un patrón que dé resultado en gráfico de 4 horas. De hecho, lo que voy a hacer es poner aquí más o menos cuánto duran los patrones en las distintas temporalidades para que ustedes también tengan claro más o menos qué tiempo esperar de cada patrón. Creo que eso también es un detalle que no he puesto, pero que sería interesante. En gráfico de 5 minutos o 15 minutos. A ver, en gráfico de 5 minutos el patrón dura 30 minutos. En el de 15 minutos, 3 horas. Vamos a ponerle de promedio 2 a 3 horas, ¿ok? Pero ya saben, en el de 5 minutos es menos de una hora. Son 30 minutos, una hora máximo y te vas. Pero voy a colocar aquí de promedio 2 a 3 horas, ¿ok? En un gráfico de una hora, ahí sí dura un poquito más. Serían más o menos unas 8 horas a unas 12 horas cada patrón del gráfico de una hora. Gráfico de 4 horas suele durar entre 24 a 48 horas cada patrón. Más o menos, es un promedio. ¿Ok? A veces dura un poquito más, a veces dura un poquito menos en que te dé el resultado de tu trade. Y un gráfico diario pues suele ser de 10 días a 15 días el resultado. Sí, es así chicos, el gráfico diario es el gráfico más lento de operar. Por eso es que yo directamente no lo opero mucho. Y bueno, pues cada uno decide si quiere operarlo o no. Yo principalmente no soy muy fan de operar el gráfico diario, ¿no? Entonces aquí están, por ejemplo, la duración promedio de los patrones y de los trades en cada temporalidad, ¿ok? Sigamos entonces con lo que es la gestión de riesgo. Gráfico de 4 horas, como decía, apalancamiento 10 a 20x. Y porcentaje de capital, para mí es un porcentaje de capital igual, muy similar al de una hora, ¿ok? Muy similar, de 5 a 10%. Por eso le he puesto el mismo porcentaje de capital a los dos, al gráfico de una hora y al de 4 horas. A lo mejor si en el de una hora usa 7.5% de capital por trade, pues bueno, a lo mejor en el de 4 horas te animas a usar ya el 10%, porque sabes que es un gráfico más lento y sabes que estás apalancándote, es decir, usando menos X en tu trading. Entonces, pues a lo mejor te animas ya aquí a usar, sí, el 10% que decimos ahí dentro del margen, ¿no? Y eso sería más o menos la operativa en 4 horas. Si abres 2 o 3 trades en gráfico 4 horas, pues a lo mucho abrirás 200 o 300 dólares dentro de tu gestión. Pero considera que estás entrando a 10x, a 20x, bastante suave, bastante leve, y que ese trade es medio lento. Puede tardarte 2 días en verse el resultado de ese trade, ¿ok? Por último tenemos el gráfico diario, en el cual pues es un gráfico un poco más lento,
yo recomiendo usar entre un 3x y 5x en un gráfico diario, porque es un gráfico bastante lento. Los movimientos pueden ser de 10-15% para arriba o para abajo, entonces hay que usar apalancamientos leves, porque los movimientos son más amplios los que buscas, ¿no? Tiempo de patrones de 10 a 15 días en ver el resultado de un gráfico diario. Y el porcentaje de capital recomendado para un gráfico diario en mi gestión personal es de un 10 a 20%. ¿Por qué? Porque como es un gráfico lento, que el resultado lo ves en 15 días y que vas muy suave, muy poco apalancado, pues te puedes permitir usar un poco más de capital porque pues sabes que estás yendo en un trade muy seguro, muy lento y que pues obviamente te puedes permitir usar un poco más de capital porque el riesgo es menor. Estás tradeando un gráfico diario, el riesgo es mucho menor. Así que puedes usar hasta un 20% del capital, que serían $200. Y si en un gráfico diario haces 2 trades en distintas criptos, a lo mejor estarías usando $400, que sería el 40% de tu capital. Pero no pasa nada. Estamos hablando de un trade que demora 15 días y que estás yendo a 3x o 5x. Así que puedes abrir 2 trades, cada uno con 20% y usar 40% de tu cartera. Está aceptable dentro de la gestión de riesgo. Si quieres, también puedes usar el mínimo, que sería 10% por trade, que sería $100. Pero yo personalmente lo veo muy poco, usar 10% de la cartera para un gráfico diario. Es decir, si yo voy a operar un gráfico diario, voy un poquito más robusto, con un poquito más de capital, para balancear de que estoy haciendo un trading muy lento y que el beneficio merezca la pena la espera, ¿no? Es un poco lo que yo prefiero. En este caso, totalmente a tu gusto. Si quieres, puedes usar el 15%, que serían $150 por trade. O si quieres el 20%, que para mi gusto, pues yo prefiero 20% y lo dejo ahí en 200, ¿no? Esta sería aproximadamente, amigos, la forma en la cual gestionar el apalancamiento, gestionar el capital y gestionar el riesgo dentro de tu operativa de trading, dentro de tu cartera de trading de futuros. Esto, obviamente, todo trazado en base a un capital inicial de $1000. Esto lo tienes que pasar a real en base a tu capital. Si tú operas con $100, vale, reemplaza los números con $100. Si tú tradeas con $10.000, vale, multiplica por 10 estos 1000 y por 10 los demás porcentajes dentro del capital, ¿no? Esto es en base a cualquier capital. Da igual si tú tradeas con 1000, 10.000, 100.000, con 10, con 100, da igual. El porcentaje es el mismo. Estamos hablando a nivel de gestión de capital y gestión de riesgo. Es completamente igual la gestión independientemente del capital que uses, ¿ok? Así que amigos, eso sería un poco todo el contexto y todo lo que quería enseñarles por el día de hoy en base a gestión de capital, gestión de riesgo. Es importante que sigan esto y que respeten la gestión sin desviarse demasiado. Yo sé que muchos a lo mejor se desviarán, pero es mejor que tengan este cuadro y tengan esta base en la cual guiarse de cara a las operativas que van a hacer, a ir como pollo sin cabeza y usar el 50% del dinero en un trade o hasta el 100% del dinero en un trade a lo loco y luego irte liquidado y lamentarnos todos. Obviamente no. La idea es ir con gestión y esta es una gestión que yo uso personalmente y la que más recomiendo para tener los mejores resultados dentro del trading y de manera coherente y de manera amena dentro de la gestión que se busca, ¿no? Eso es todo, chicos. Espero haberles aportado al máximo y que quede claro todo esto para seguir adelante con las señales y toda la operativa de la academia, ¿ok?